Bienvenidos a Noticias L, un día más, un día menos. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante controversial, el cual es la dislexia. Para esto decidí traer un par de colegas y compañeros, los cuales estarán asesorándonos respecto a este tema. Yo también les hablaré un poco, pero ahora los dejo con Iván, quien nos va a introducir y explicar un poco qué es la dislexia. Buenos días, el día de hoy le venimos a hablar sobre un tema muy importante que es la dislexia. La dislexia es una dificultad que tienen algunas personas para aprender a leer. No es que las personas no quieran aprender o que no sean muy inteligentes, ya que de hecho una persona con dislexia tiene una inteligencia normal o incluso superior al de una persona normal y se esfuerza mucho por seguir mejorando. Entonces, la dislexia vendría siendo un tipo de trastorno del aprendizaje, lo que significa que el cerebro no procesa bien la información que recibe, que en este caso pues serían las palabras. Y un disléxico tiene problemas para leer en voz alta, comprender lo que está leyendo e incluso escribir sin errores. Pero ¿cuál es la causa de la dislexia? La dislexia no es una enfermedad, por lo cual no puede ser tratada con medicamentos o con terapia médica. Es más una condición con la que se nace y que en algunos casos es hereditaria, o sea que pasa de los padres hacia los hijos. Y pues no se da, como había dicho anteriormente, por falta de inteligencia o por falta de educación. Su principal causa está en el funcionamiento del cerebro, ya que cuando una persona sin dislexia lee, se activan ciertas zonas cerebrales, en especial en la parte izquierda del cerebro, que es la encargada del lenguaje. En cambio, cuando una persona con dislexia lee, estas zonas como que no se activan o no se conectan bien entre sí, lo que ocasiona estos problemas. A continuación vamos a hablar sobre varios neurólogos que trataron el tema de la dislexia. Primeramente tenemos a Samuel Orton. Él fue un neurólogo estadounidense y es importante porque fue uno de los primeros en decir que la dislexia no era causada por flojera o por falta de inteligencia como muchos pensaban en esa época. Él observó a varios niños que a pesar de ser inteligentes tenían problemas para escribir, eh, leer o deletrear algo bien. Entonces pensó que tal vez este problema venía por parte del desarrollo de su cerebro, ya que su cerebro no coordinaba bien la información que veía, que en este caso pues serían las letras con lo que ya sabían del lenguaje, que serían pues las palabras y los sonidos. Y más adelante trabajó con una profesora llamada Anna Gillingham, quienes juntos crearon un método de enseñanza especial basado en el aprendizaje mediante los sentidos, utilizando varios sentidos a la vez, ya sea el tacto, la audición, la vista, para una mejor comprensión de las palabras. Entonces, Orton fue muy importante porque gracias a él, por así decirlo, se cambió la manera de ver la dislexia y se tomó como algo real y que se puede enseñar a las personas que lo padezcan si se les enseña de una buena manera y utilizando buenos métodos. Otro neurólogo importante fue Norman Geschwin y él se dedicó a investigar por muchos años cómo el cerebro procesa el lenguaje. También se dedicó a investigar el hemisferio izquierdo del cerebro, que como ya sabemos es el relacionado al lenguaje y la lectura. Y descubrió que las personas con dislexia, esta parte del cerebro se desarrolla muy diferente al de una persona normal, lo que ocasiona estos problemas a la hora de leer. También habló sobre cómo la dislexia es hereditaria y explica el por qué existen varias personas dentro de una misma familia que lo padecen. En sí, Geschwin fue muy importante porque dio como esas bases científicas y esas causas cerebrales acerca de la dislexia. Y nos habla acerca del funcionamiento del cerebro cuando una persona está leyendo. Bastante interesante lo que nos comentas, Iván. Estoy segura de que muchos de nuestros televidentes no tenían una idea de qué era la dislexia. Bueno, y yo les voy a hablar un poco de qué es lo que ocurre básicamente en la dislexia. Muchas personas creen que la dislexia es un padecimiento en el cual las personas invierten palabras y números o ven palabras al revés, pero de hecho este padecimiento esta afección es una etapa normal en el desarrollo de los niños.
quizás hasta primero y segundo grado, entonces es una etapa normal. Y es que el principal problema de la dislexia es la dificultad para reconocer los fonemas. ¿Y qué son los fonemas? Los fonemas son los sonidos básicos que conforman el lenguaje. Por lo tanto, un niño con dislexia tiene la dificultad de relacionar el sonido con el símbolo de la letra correspondiente, también para relacionar sonidos y formar pues palabras u oraciones. Esto hace que se les resulte difícil reconocer palabras cortas y conocidas y pronunciar palabras largas. Esta, digamos que, condición o discapacidad no le permite a las personas o a los niños identificar palabras y a la hora de leer se les resulta muchísimo más complicado que a una persona pues que no tiene este padecimiento o esta afección de la dislexia. No es extraño que una persona con dislexia tenga dificultades para la ortografía o con la ortografía. También pueden tener problemas para expresarse tanto de manera escrita como oral. Recordemos que la dislexia es un trastorno del procesamiento del lenguaje y esta, como bien lo dice, puede afectar todas las áreas del lenguaje como son la escrita, la oral y las diversas áreas que encontramos en el lenguaje. Algunas personas tienen problemas más leves de dislexia, por lo tanto no tienen tantas dificultades en cuanto a las áreas del lenguaje. Otras personas aprenden, por decirlo así, a controlar o a manejar la dislexia, pero lo que se les resulta muy difícil de hecho, pero sí logran hacerlo. La dislexia no es un padecimiento que se pueda quitar con el tiempo o no es un padecimiento que se pueda curar con algún medicamento, es simplemente que se aprende a vivir con ello y se aprende a controlar y se aprende a sobrellevar. Para esto existen muchas formas de ayuda en el lenguaje en cuanto a todo el tema de la dislexia. Para eso existen muchos expertos. Bueno, y hablemos de que existen dos tipos de dislexia, la dislexia adquirida y la dislexia evolutiva. Recordemos que la dislexia no es una condición homogénea. Por tal motivo, existen diferenciales tipologías de dislexia y es crucial y fundamental reconocer o diferenciar estas tipologías para poder brindar un apoyo adecuado a las personas que padezcan de esta condición. Hablemos un poco primero de la dislexia evolutiva. Esta es la dislexia más común y se presenta a una edad temprana en el desarrollo de los niños. Se caracteriza por lo que les estaba mencionando antes, problemas para la lectura y para la escritura y son problemas que no se relacionan o problemas que no tienen nada que ver de pronto con la parte física, con problemas físicos del niño o cómo se les explica, sino que pues se está manifestando esta condición de la dislexia. Por tal motivo, la etapa en la que se desarrolla, en la que se reconoce o se encuentra la dislexia es en los primeros ciclos de escolares del niño. Es aquí donde los profesores o las personas, los padres de familia se dan cuenta si los niños padecen o no de esta condición. En esta encontramos muchas características. Primero encontramos dificultades para reconocer sonidos y palabras, relacionarlos. Es la primera característica que podemos encontrar. También existen las luchas constantes para relacionar las letras con los sonidos, que es lo que les estaba explicando anteriormente. Errores ortográficos que no siguen patrones lógicos. Y por último tenemos la lectura lenta. Estas son las características o los padecimientos que encontramos en la dislexia evolutiva. Ahora les voy a explicar un poco sobre la dislexia adquirida. La dislexia adquirida, por su parte, es la menos común y esta es el resultado de, pues, los diferentes aspectos que voy a mencionar a continuación y son, por ejemplo, eventos traumáticos o una lesión cerebral o también puede ser una enfermedad cerebral que afecta áreas del cerebro que se encargan del procesamiento del lenguaje. Estas son, digamos que, las razones por las cuales se adquiere o las más comunes por las cuales se adquiere la dislexia. Bueno, y su diferencia con la dislexia evolutiva es que esta dislexia puede presentarse en cualquier momento de la vida y se caracteriza primero que todo porque pueden perder habilidades que tenían en la lectura
o en la escritura. También tenemos que esta dislexia omite palabras, las personas omiten palabras o agregan palabras que no van en el texto o lo que estén pues haciendo en cuanto al lenguaje. Esta es la dislexia, como lo había mencionado antes, menos común. Es una de las dislexias que se adquiere como resultado de una afección o de un evento traumático. Pero bueno, también es importante saber qué sienten los niños y las personas que padecen de la dislexia. Para esto, hoy nos está acompañando Darling también, que nos va a explicar un poco referido a este tema. Muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir hablando de este tema tan importante para la sociedad. Ahora bien, quiero tocar el punto de cómo se sienten los niños con dislexia. Por lo general, los niños con dislexia, los que son diagnosticados, suelen aprender a cómo llevar esto por su propia cuenta, ya que es algo más sencillo, teniendo en cuenta los problemas que se presentan hoy en día para poder encontrar medicamentos o personas profesionales que te puedan brindar dicha ayuda. Pero claramente sería mejor que los niños o adolescentes de los cuales los padres o tutores piensen que puede llegar a tener este padecimiento, es necesario que recurran a un profesional para que la vida de dichas personas sea más sencilla, por ejemplo, en cosas cotidianas como el escribir o leer. Si nota alguna de estas siguientes señales en una persona, en un niño o adolescente, es necesario recurrir con un profesional, ya que la dislexia se puede encontrar de distintas formas. Por ejemplo, dificultad a la hora de leer y escribir, dificultad en memorizar números o listas, dificultad para tomar indicaciones. Por ejemplo, colocar dicho objeto a la derecha o a la izquierda, entre otros. Una persona presente alguna de esas dificultades no quiere decir que precisamente tenga dislexia. Esto puede ser algunas dificultades que se nos presentan a lo largo de la vida y no tiene nada que ver, pero sí es necesario prestar atención a dichas señales y recurrir a un profesional. Para controlar la dislexia se necesita una serie de pasos. Primero, tener en cuenta dichas señales y recurrir a un profesional. Para esto, algunas personas a lo largo de su vida tienen a un consejero, un apoyo o un tutor educacional, los cuales los ayudan a desarrollar la lectura y la escritura para tener una educación, un desarrollo mejor. Es necesario contar con el apoyo de los amigos, de los familiares y de los profesores y de la sociedad como tal, ya que es frustrante querer hacer cosas y no poder hacerlas porque se nos salen de las manos. Por eso necesitamos el apoyo de todas las personas para poder que dicha persona se sienta bien. Muy interesante, Darly, lo que nos has compartido y creo que las personas están muy agradecidas porque quizás muchas no conocían respecto a este tema y bueno, hoy les dimos una breve y muy explicada introducción respecto al tema de la dislexia. Nos vemos en otro día. Mi nombre es Lina Barbosa y esto ha sido Noticias L.